Buenos días a todos, buen día a tothom. Soy Javier Gutiérrez, soy vecino de aquí, de Montornès, y por eso para mí es un privilegio hoy poder presentaros a tres miembros de la Asociación Historiadores de Cataluña que vienen a contarnos con el máximo rigor y objetividad seguramente el que es el acontecimiento más importante de la historia de mi pueblo, que es la remensada, como decimos aquí. Para ello están aquí César Alcalá, es historiador, es periodista, es escritor, está especializado en la historia de las guerras carlistas, de la guerra civil, tanto en el frente como sobre todo en la retaguardia, con las checas. Ha dirigido y colaborado con diferentes medios de comunicación y ha participado también en la realización del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. Está también con nosotros Daniel Rubio, es profesor y tutor de Historia Económica en la UNED, en Cervera, y que ha publicado y hecho diferentes estudios sobre el frente del Segre, de la Guerra Civil Española, sobre los conflictos en Cervera en los siglos XVIII y XIX, y también sobre el impacto del cambio climático y de las epidemias en la historia. Y por último, Óscar Uceda, que es el presidente, es también historiador y escritor, y es el presidente de la Asociación Historiadores de Cataluña. Dos cosas, antes de nada, agradeceros a los tres haber venido a mi pueblo a hablarnos de la historia de la remensada, y también rogaros que cualquier pregunta, cualquier duda, la aparquemos y al final, cuando acabe el acto, aprovechemos para preguntar. Gracias de antemano por haber venido a mi humilde villa de Montornès. Gracias a vosotros. Y nada. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. A ver, vamos a hablar de... Yo me toca hablar de Bertallat y la Primera Guerra Remensa. Voy a citar al historiador Antonio Rovira i Virgili, que dijo que la rendición de los remenses es uno de los hechos más trascendentales de la historia de Cataluña, que influyó en su prosperidad posterior. Yo a esto añadiría que fue no solamente de Cataluña, sino de toda España, incluso de Europa. Es decir, la evolución o la revolución que hicieron los remensas aquí en Cataluña se puede extender a toda Europa, y realmente, digamos, las consecuencias que tuvo a nivel de toda Europa, pues, bueno, hizo que, digamos, el campesinado europeo evolucionara, ¿no? Claro, cuando hablamos de remensas y hablamos de la Primera Guerra, que es sobre el 1460, claro, no surgieron en ese momento los remensas. Tendríamos que decir en qué momento surgieron los remensas y cómo aparecieron y por qué aparecieron los remensas, ¿no? Y, bueno, los primeros remensas aparecieron o se iniciaron en el año 1060. ¿Qué pasó en aquella época? Bueno, en aquella época era una época en la cual, digamos, tenías los condes, los diferentes condes que gobernaban los condados de Cataluña, y tenías a los nobles. Claro, era una época muy convulsa, en la cual habían diferentes guerras internas por conquistas de territorios. ¿Y qué pasaba? Que tenías a unos señores que eran los remensas, que eran los campesinos, que ellos se dedicaban a trabajar la tierra y, bueno, que no estaban duchos en armas, ¿no? ¿Qué dijeron los remensas? Bueno, pues para proteger nuestras tierras, vamos a coger a un señor feudal, y este señor feudal, oye, que nos proteja, y a cambio de que nos proteja, le vamos a dar un dinero. Y entonces, bueno, buscaron, digamos, la seguridad del señor feudal para salvarse ellos la vida y para salvar sus tierras. Claro, el hecho este es de que, como que los señores feudales cobraban un dinero sin hacer nada, porque por la defensa de estos, ellos pensaron, oye, llegará un momento que habrá más paz por todas partes y nosotros perderemos un dinero que estamos ganando cada mes o cada X tiempo. ¿Qué hacer? Pues entonces ahí es donde empiezan realmente los remensas, que es que los señores feudales esclavizaron a los campesinos. Los cogieron y dijeron, oye, a partir de ahora
vosotros estáis a nuestro servicio, las tierras vuestras son nuestras, vosotros no os podéis ir y yo no pierdo, digamos, el dinero que tenía que perder si vosotros llegaba un momento que se ponía la paz en el territorio. Esto supuso de que se firmaran toda una serie de constituciones, la de Paula de Treva del año 1200, la de Cervera de 1202, en la cual en vez de facilitarle las cosas a los campesinos, a los remensas, se complicó, es decir, el señor tenía derecho a pegarles, tenía derecho a esclavizarles, tenía todos los derechos del señor y el remensa o campesino no tenía ningún tipo de bueno, no servía para nada, solamente servía para el campo, ¿no? Claro, las primeras movilizaciones remensas aparecieron en el año 1388, que empezaron, digamos, ellos a decir, oye, pues, no sé, vamos a dejar de ser esclavos y vamos a empezar a luchar por nuestros intereses, ¿no? Claro, los intereses de ellos no eran los de los señores, y el único que tuvo un poquito de consideración con los remensas fue Alfonso el Magnánimo en el año 1455, que suprimió los malos usos durante un tiempo, los suprimió. Él dijo que los suprimía, pero los señores feudales en ningún momento suprimieron los malos usos, con lo cual no pasó absolutamente nada, ¿no? Claro, en el momento, en 1462, que se establecen, digamos, las guerras remensas, hay que conceptualizarlo dentro de lo que era la sociedad catalana. La sociedad catalana en aquel momento tenía 4 poderes, que era la monarquía, la iglesia, la nobleza y el ejército. El remensa o campesino no servía para nada, es decir, no tenía ningún tipo de estatus social, era la casta más baja de la sociedad catalana en aquella época. Claro, ¿qué pasaba con esto? Que por mucho que ellos reivindicaran, como que tenían los otros por encima, a ellos, digamos, no les hacían ningún tipo de caso. Entre estas pasó una cosa que hoy en día también está pasando, es decir, le tenía mucho cariño al rey de España, o al rey de la Corona de Aragón en este caso, ¿no? Con lo cual había toda una serie de nobles catalanes y de instituciones catalanes que a Juan II y a su hijo, el futuro Fernando el Católico, pues no los podían ni ver. Con lo cual no querían que entraran en Barcelona, no querían que hicieran, digamos, una vida normal dentro de sus posesiones como rey de la Corona de Aragón. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento los remensas, sobre todo Francesc de Bertallat y los que estaban a su alrededor, se dieron cuenta de que ese era un momento propicio para ellos. Es decir, en el momento de que tenías que ellos eran lo más bajo de la casta social, pero defendían al rey, subían de estatus, y si el rey conseguía sus propósitos, es decir, poder entrar en Barcelona, poder ser admitido, poder que los diferentes poderes, tanto la Diputación como la nobleza, aceptaran su entrada aquí en Barcelona y en Cataluña, en líneas generales, pues entonces ellos conseguirían que el rey les oyera sus peticiones, con lo cual ese fue un inicio por el hecho de que los remensas no es que se hicieran monárquicos, sino que utilizaron a la monarquía para poder, digamos, establecer sus privilegios y poder tener su estatus, lo que ellos querían de ser libres y volver a recuperar lo que habían perdido, digamos, en el año 1060. Jaume Vicens Vives hace una recopilación y hace una distribución de dónde estaban los remensas a lo largo, digamos, en 1462. Estaban en el llano de Gerona, en Besalú, en Olot, en Vic, en el Maresma, en los dos Valleses, en el Llobregat, en el Penedès, Manresa, la Sagarra, Òdena y Berga. En total habían unos 44.905 remensas. Y bueno, teniendo en cuenta que la población de Cataluña eran más o menos de unas 300.000 personas, se puede decir que los remensas suponían el 15% de la población, ¿no? Estábamos diciendo que los remensas querían
recuperar un estatus y volver al año 1060, pero también lo que querían es toda una serie de malos usos que tenían contra ellos los señores feudales, que se anularan estos malos usos. ¿Cuáles eran estos malos usos? Pues estos malos usos quedaron plasmados en el siglo XII en los usachas de Barcelona y principalmente eran la intestia, que era que si un payés moría sin hacer testamento, el señor podía quedarse con buena parte de su patrimonio, es decir, la familia no heredaba absolutamente nada y se lo quedaba, digamos, el señor. Después estaba la estronchia, que consistía en que si un payés moría sin descendencia, el señor se quedaba con buena parte del patrimonio. La coguchia estaba asignada a la mujer. Si ésta le era infiel a su marido, sin que éste se enterara, el señor se quedaba con los bienes de la mujer. Si era el marido el que incitaba a la mujer al adulterio, el señor se quedaba con la dote de ésta. Después estaba l'arsia del payés, responsable de la tierra, tenía que compensar al señor si en ella se producía un incendio o una catástrofe natural. Después estaba la firma de espoli, que era el pago de los derechos de boda que pagaba el padre de la mujer, y finalmente estaba el remensa, que era el pago que tenía que hacer al señor para abonar la masía, es decir, el remensa también era uno de los malos usos. Claro, aquí todos estos malos usos era lo que los remensas querían que se anulara, con lo cual llegamos al año 1462, en el cual Juan II le dijo a los remensas que si lo apoyaban en sus ganas, digamos, de poder entrar en Cataluña y poder ser conde de Barcelona y tener todo el dominio que tenía que tener como rey de la corona de Aragón, pues que los oiría y, bueno, pues los ayudaría, ¿no? En el mes de diciembre de 1462, Bertallat ya dominaba el Montseny, el Ter, el Ampurdá y la Selva. Estos eran los dominios, digamos, de lo que se conocía como la vieja Cataluña, ¿no? Había toda la línea de Besalú, Banyoles, Santa Coloma de Farners y Hostalric. Toda esta era la línea que, digamos, de allí para arriba dominaba Bertallat y de allí para abajo, digamos, no tenía el dominio, pero los remensas los tenía concentrados allí, con lo cual ahí tenía una gran fuerza. Por eso, digamos, una de las primeras cosas que se hizo en aquel momento fue que el futuro Fernando el Católico fuera a Gerona, es decir, Gerona fue el centro neurálgico de las primeras guerras remensas, por el hecho de que, digamos, la fuerza la tenían allí, ¿no? A lo largo de los 10 años que duró la primera guerra remensa, del 1462 a 1472, Bertallat dirigió aproximadamente a unos 1000 hombres, es decir, estamos hablando de que no eran unas grandes fuerzas. Normalmente lo que hacían ellos eran más guerras de guerrillas. Bertallat tuvo una gran... se sabía mover muy bien, o decía que se sabía mover muy bien, es decir, hay puntos que, o sea, hay crónicas que dicen que Bertallat estaba en una población, en la misma, en otra y en otra al mismo tiempo, y a lo mejor Bertallat no estaba en ninguno de estos sitios, o sea, él tenía un gran poder de escapismo, por decirlo de alguna manera, o de mentir a los demás para que pensaran que estaba en muchos sitios y no estaba en ninguno. Esto ayudó mucho en aquel momento a considerar a Bertallat una de las personas más importantes y a ganar, es decir, más que derrotar a los remensas, lo que gran parte de ellos, gran parte, digamos, de la nobleza y de la Diputación de Barcelona, lo que querían era que cargarse a Bertallat, porque pensaban que cargándose a Bertallat pues se acababan los remensas, cosa que no consiguieron en ningún momento por esta proeza que él tenía, digamos, de escabullirse por todas partes, ¿no? La forma de reclutar los remensas era la siguiente: de cada 3 campesinos, solo uno formaba parte de las armas, tomaba las armas, es decir, los otros tenían que pagar una cantidad de dinero a las familias de cada uno de los remensas que tomaba las armas para, digamos,
que la familia esta no tuviera ningún prejuicio y pasaran hambre. Es decir, se llegó a barajar el precio de que el coste de que una persona fuera a la guerra o tomara las armas eran 18 sueldos de aquella época, ¿no? De esta forma, pues como decía, la familia podía alimentarse y no tenían el déficit este de que el familiar se había ido a la guerra, ¿no? Bertallat se convirtió, como decíamos, en un enemigo. Todos iban locos para intentar, cortarle la cabeza, para ser explícitos, ¿no? Gerona, en el 1462, era un polvorín, es decir, tanto la Diputación como el Consejo de Barcelona impidieron que el rey Juan pudiera entrar en el Principado, impidieron que su mujer, la reina Juana, también entrara, e impidieron de que su hijo Fernando también entrara, ¿no? Gerona era una fortaleza de primer orden en aquel momento y tenían una ventaja, digamos, tanto la reina Juana como el rey Juan, con respecto, digamos, a la Diputación de Barcelona, que estaba el obispo de Gerona, que era Joan Margarit, que era muy amigo de la reina. Con lo cual, claro, y había la parte esta de que era amigo de la reina, pero había otra parte que era una antirremensa radical, con lo cual la cosa no estaba demasiado bien compensada. Claro, ¿qué pasó con esto? Que Joan Margarit tampoco tuvo muchas dificultades con los remensas, se puso muy en contra de los remensas y hubo grandes disputas con Bertallat. Bertallat y Margarit nunca se pusieron demasiado de acuerdo, pero bueno, aparte de todo esto, la reina Juana pudo entrar en Gerona el 15 de marzo de 1462, juraron los fueros de la ciudad y sus privilegios, tanto civiles como eclesiásticos, y la reina vivió durante todos esos años en el Palacio Episcopal. Un par de meses después llegó el primer asedio, es decir, no estaban de acuerdo de que la reina Juana estuviera en Gerona, y entonces pues intentaron sitiar la ciudad, y este sitio estuvo capitaneado por Pere de Rocabertí, que era el conde de Pallars. Este salió de Barcelona el 29 de marzo de 1462. Al llegar a Gerona se hizo fuerte en todas partes menos en la Força. Dentro, los protectores de la ciudad defendían no solo a la reina y al príncipe, sino al honor de la ciudad. Esta estaba protegida por 400 hombres y, por su parte, luego llegó el Roger de Pallars con un ejército a Gerona de 2.000 hombres. Es decir, estamos hablando en el fondo de fuerzas muy pequeñas, o sea, no son grandes batallas. Es decir, Gerona la estaban defendiendo 400 hombres contra 2.000, 1.000 que eran los remensas. Es decir, no son grandes batallas de aquellas épicas ni peliculeras para que podríamos hablar de hoy en día, digamos, para pasarlo por la televisión. Si en la televisión te hacen una película de estas que te salen 10.000 tíos o 20.000, la verdad es que es mentira, porque es que eran 4 gatos, pero bueno, eso ya sabemos que las películas son como son, ¿no? El primer ataque duró unas 6 horas y los asaltantes, bueno, lo defendieron muy bien. La reina Juana con su hijo le dieron apoyo a los valientes, pero el primer asedio fracasó, con lo cual, digamos, la reina Juana y el príncipe pues consiguieron su cometido, ¿no? El conde de Pallars no se dio por vencido. Tenía que hacer algo para conseguir la victoria. La única forma de cambiar la estrategia pasó el día 26 de junio de 1462, cuando una guerrilla penetró de 14 hombres dentro de la iglesia de San Feliu. Fueron descubiertos y encarcelados, con lo cual también volvió otra vez a fracasar, pero siguió intentándolo, ¿no? Los defensores, claro, digamos, ellos estaban dentro de las murallas de lo que era Gerona. Claro, llegó un momento que decían, si no los podemos conquistar, vamos a asediarlos de otra manera. ¿Cuál era la otra manera? Reducirle, digamos, el agua y la comida. Es decir, los sitiaron para que no pudieran entrar ni agua ni comida, con lo cual empezaron a pasar hambre, se empezaron a desmonetizar, empezaron las enfermedades, y esta fue una de las maneras más efectivas, digamos, de conquistar Gerona, ¿no?
el asedio al final finalizó el 23 de julio de 1462, pero no por una fuerza tan grande del conde de Pallars, sino por lo que estábamos diciendo de enfermedades, hambre y todo lo que pasó en aquel momento. Los remensas empezaron a concentrarse luego ya en la montaña, digamos, ellos dominaban más la montaña, por eso las guerras de guerrillas, ¿no? La Vall d'en Bas, la Vall d'Hostoles y Olot eran los sitios donde Bentallat dominaba la zona, ¿no? Al final, digamos, el rey nombró a Bentallat marqués de la Vall d'Hostoles, es decir, y le dio el castillo de Hostoles y le dio una serie de privilegios por haberlo defendido en ese momento crucial de una guerra que duró 10 años. Claro, cuando estamos hablando de una guerra de 10 años, no estaban luchando cada día. Estamos diciendo que la guerra se prolongó de 1462 a 1472, pero no era una lucha constante. Lo que sí que hubo, digamos, un movimiento constante durante esos 10 años, pero no entraron en batalla. Es decir, no fue una gran guerra de desgaste del hecho de que estuvieron cada día. Lo que pasa es que como que nadie durante esos 10 años decidió poner la paz, pues entonces por eso se prolongó durante tanto tiempo, ¿no? La desmoralización de la Diputación del General fue evidente, luchaban contra el rey, pero también sabían que estaban luchando contra los remensas, y al final, bueno, pues al final pasó lo que tenía que pasar, que la Diputación y la nobleza pues decidieron que, bueno, que Juan II entrara en Cataluña, que jurara los fueros y lo jurara todo lo que tenía que jurar y bueno, que estuvieran todos tranquilos, y volvió la paz al cabo de 10 años de una cosa que se hubiera podido, digamos, solucionar muchísimo antes, ¿no? El final de la guerra significó, por así decirlo, el triunfo del rey Juan sobre el Empordà. Gracias a este triunfo, el rey Juan pudo entrar en Barcelona. Fue una gran victoria política, pero no social. Es decir, no cambió nada. A pesar de que el rey Juan les dijo a los remenses que si lo apoyaban, escucharía todas todo lo que tenían ellos que querían que se arreglara, pues no se arregló absolutamente nada. Fueron promesas, como muchísimas veces ha pasado a lo largo de los siglos. Es decir, él los tuvo, pudo entrar en Barcelona, pudo jurar los fueros, pero los remanches siguieron siendo lo que habían sido hasta ese momento, y por eso, digamos, luego vino la Segunda Guerra Remansa, que es la que hablará Óscar, ¿no? Porque, digamos, las cosas se cerraron muy mal cerradas. Para finalizar, yo creo que habríamos que hablar un poquito de Francesc de Bertallat, ¿no? Francesc de Bertallat era un remensa, pero era un remensa, digamos, de una pequeña nobleza muy baja catalana, ¿no? Formaba parte del Real Brazo de Caballeros. Ellos tenían una pequeña propiedad, había nacido en Puigpardinas y tenían una masía en Sant Privat, ¿no? Él se casó con Joana Noguer, que también era del Mas Noguer de Batet, que también era una familia que tenía, digamos, era un poco, estaba por encima, era una pequeña nobleza. Y bueno, él vivió muy bien durante todos esos años hasta que, bueno, decidieron de que tenía que formar parte de los remensas. Fue en la Segunda Guerra Remensa, Bertallat no quiso en ningún momento participar, no creía que fuera conveniente participar en una guerra, no creía en esa guerra. Lo que sí que creía era que se tenía que acabar de una manera, pues hablando, dialogando, ¿no? Por eso no formó parte de la Segunda Guerra Carlista, pero sí que formó parte, digamos, de, como hablará luego Daniel, de lo que es la sentencia arbitral de Guadalupe. Claro, después hay una parte que es interesante de Bertallat, que entra ya, podríamos decir, que entra dentro de un poco de la mitología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, Fernando el Católico quiso que Bertallat se fuera a la corte. Hay algunas crónicas que dicen que estando en la corte con Fernando el Católico conoció a Colón. Esta parte no ha quedado nunca estaba por allí, pero no sabemos si realmente lo conoció o no lo conoció.
apuntan de que sí que lo conoció. Y luego, bueno, pues acabó sus días Bertallat en su castillo, en Sant Feliu de Pallerols, que aún existe. Bueno, hay una piedra, un monolito, una piedra, solamente existe la piedra, y allí murió en el 1499, tuvo 2 hijos, y los hijos heredaron unas casas que le había dado el rey en la calle Recomir de Barcelona, que en aquella época era una de las calles más importantes de Barcelona, y bueno, acabó siendo pues, bueno, un personaje que yo creo que vivía más de los recuerdos de lo que había sido en su momento. Y esto más o menos es la Primera Guerra Remensa. Gracias.